La noche es perfecta. La luna está oculta por unas nubes oscuras. El silencio lo inunda todo. Los árboles nos observan. Solo está la fogata al fondo. Ven, acompáñame. Camina sin miedo. Siéntate junto a la hoguera y atrévete a escuchar a el narrador de la oscuridad, que te contará las historias más aterradoras. ¿O acaso tienes miedo? Siempre mejor con los audífonos puestos. Las compras de segunda mano siempre han sido una especie de ritual para mi mujer y para mí. Recurríamos a ventas inmobiliarias, tiendas de segunda mano, ventas de garage e incluso tiendas viejas en las que ya no quedaba nada, y recogíamos todo lo que nos llamaba la atención para dar nueva vida a nuestro hogar. Casi todo lo que nos rodeaba tenía una historia, cosas que a su manera habían pasado por la vida de otra persona antes de formar parte de la nuestra. Los utensilios de cocina, los muebles, los juguetes de nuestra hija, la ropa, no importaba. Si estaba bien hecho y le quedaban algunos años, era suficiente para nosotros. Al crecer como lo hicimos, mi mujer y yo aprendimos pronto a no desperdiciar nada. No éramos pobres ni mucho menos, pero cuando te has pasado la infancia gastando hasta el último dólar, esa mentalidad de no despilfarrar nunca desaparece del todo. Más que un hábito, es un instinto. Me había convertido en una especie de halcón de las ofertas, rastreando las redes sociales en busca de esas inevitables publicaciones sobre el cierre de tiendas locales, grandes rebajas, liquidaciones, cualquier cosa con la posibilidad de descubrir una joya escondida. Era como un hobby, y así fue como descubrí la juguetería. Un viejo post, enterrado en lo más profundo de la página de la comunidad, anunciaba la subasta de una juguetería local que había sido un fijo en la ciudad desde la Gran Depresión. El lugar era especial. Había estado ahí una vez cuando era niño y recordaba la sensación casi mágica de la tienda. El olor a madera vieja y barniz, el brillo de la pintura en una hilera tras otra de juguetes hechos a mano. No era una juguetería al uso. El propietario, un hombre mayor al que todos conocían como el señor Winslow, había volcado su vida en cada juguete, tallándolo y pintándolo a mano. Soldados de madera, casas de muñecas en miniatura, delicados rompecabezas, todo lo que se pudiera imaginar. Nunca importó nada y cada juguete tenía un extraño encanto vintage que no se podía encontrar en ningún otro sitio. El señor Winslow y su mujer habían regenteado la tienda hasta que murieron, con años de diferencia. Ya no les quedaba familia, así que el Estado había confiscado la propiedad y ahora estaba subastando todo, hasta el último juguete tallado a mano. La venta era un sábado frío y gris. Convencí a mi mujer de que valdría la pena ir y comprar algunos juguetes para nuestra hija. El lugar estaba en mal estado, oscuro y con corrientes de aire. La mitad de las luces no funcionaban y el olor a polvo permanecía en el aire, pegado a todo como un velo. Pero los juguetes estaban inmaculados. Cada estante seguía lleno de pequeñas caras de madera congeladas en medio de la expresión. Cada juguete nos miraba, con los ojos muy abiertos y casi expectantes. El público de la subasta me resultaba familiar, salpicado de caras que ya había visto antes en ventas de este tipo. Las liquidaciones atraen a cierto tipo de personas. Siempre se puede saber quién es un habitual y quién es nuevo en la escena con solo verlos pujar. Los novatos dudan, tantean el terreno antes de comprometerse a pujar en serio. Pero los habituales, los veteranos, tienen un ritmo. Saben exactamente cuánto subir y cuándo retirarse. La mayoría de ellos no están ahí para recoger recuerdos, sino para venderlos y obtener beneficios por internet. En la mayoría de las liquidaciones agrupan los artículos al por mayor, los que les vienen muy bien a los revendedores. Se ve una mesa apilada con, digamos, un centenar del mismo jarrón de porcelana o figura de acción sin abrir. La gente puja por el lote. El mejor postor elige lo que quiere y luego pasa el siguiente. Es eficiente. Al final,
Lo que queda se vende al precio medio de la puja por orden de llegada. Pero la juguetería del señor Winslow no era una liquidación común. Nadie venía a por juguetes a granel de China, y nadie iba a encontrar una pila de artículos de moda como los aparatos electrónicos de la última temporada. Cada artículo era único, hecho a mano y con un precio individual. No había ni un solo código de barras en el edificio, ni un envoltorio de plástico a la vista. Cada juguete era un trabajo de amor, algo que había sido lijado, pintado y montado a mano. Era como entrar en una cápsula del tiempo. Cada pieza llevaba un poco de la vida y pasión del anciano. Los juguetes parecían reliquias de otra época. Caballos de madera con la pintura descolorida, filas de soldaditos de plomo rígidos, delicadas muñecas de porcelana con los ojos en blanco y vidriosos. Había marionetas con cuerdas finas y enredadas e intrincadas casas de muñeca con papel pintado a mano y muebles diminutos en su interior. Juguetes hechos para otro mundo, otra vida. La mayoría de la gente echó un vistazo y se marchó antes de tiempo, con el desinterés escrito en la cara. No eran objetos que se vendieran mucho en internet, y con el ambiente sombrío de la tienda y las sombras inquietantes que proyectaba la luz tenue, no los podía culpar. Pero yo buscaba algo más que una venta rápida. Había venido a buscar un tesoro, quizá algo especial para poner en una estantería para nuestra hija, o un recuerdo de un lugar que siempre había estado en el pueblo. Así que me quedé, deambulando por los pasillos, pasando los dedos por los bordes de los juguetes, sintiendo la pintura desgastada y desconchada bajo mis dedos. La subasta había resultado un fracaso. Recorrí la tienda por última vez, observando las estanterías llenas de juguetes viejos y polvorientos, y estaba a punto de marcharme con las manos vacías cuando mi hija me tiró de la manga. ¡Papá! ¡Mira!, señaló una vieja y maltrecha caja de juguetes escondida en un rincón. Sentada en su interior, apoyada contra un lateral como si la hubieran colocado ahí con cuidado, había una muñeca de peluche. Pero no era un peluche cualquiera. La muñeca era de un tamaño espeluznantemente real, casi de la misma altura que mi hija. Tenía el pelo rubio y rizado que le caía desordenadamente por los hombros, dos grandes ojos de botón cosidos a una cara de tela y una sonrisa cosida que parecía demasiado amplia y que se curvaba en los bordes de una forma que no parecía del todo correcta. La muñeca llevaba un vestido negro descolorido con adornos de encaje, lo que aumentaba su peculiar encanto. Mi hija se acercó corriendo, con la cara iluminada por la emoción. Sacó la muñeca de la caja de los juguetes y la abrazó con fuerza, como si hubiera encontrado a una amiga perdida hacía mucho tiempo. «Se llama Dolly», declaró, apretando la muñeca con el tipo de afecto feroz y sin filtros que solo una niña puede reunir. Miré a la muñeca más de cerca, un poco inquieto por su mirada fija de ojos de botón y esa extraña sonrisa que parecía seguirme incluso cuando me movía de un lado a otro. Había algo extraño en sus proporciones, casi como si hubiera sido creada específicamente para parecer una niña, pero no del todo. El subastador, claramente cansado de una mañana dedicada a vender juguetes viejos y polvorientos a una multitud desinteresada, se dio cuenta de mi interés y me saludó con la mano. «Tómelo si quiere», dijo encogiéndose de hombros. «Nadie puja por estos. La mayor parte va al vertedero. Si encuentra algo que le guste, no dude en decírmelo. No le costará más que unos pocos dólares». La verdad era que no había nada más en aquella tienda que yo quisiera, y después de que un subastador llame basura a la mercancía, es una buena pista para marcharse. Le pagué unos dólares por Dolly, que ahora estaba prácticamente pegada al costado de mi hija, aferrada a la mano de la muñeca. Me miró con una sonrisa radiante que disipó cualquier duda que pudiera haberme quedado. Cuando salimos, noté que mi hija estaba extrañamente callada. Normalmente parloteaba durante todo el camino de vuelta a casa, hablando de cada cosa que veía. Pero esta vez se limitó a abrazar a Dolly, mirando por la ventana con una expresión distante, casi como si estuviera escuchando. Era sutil, pero estaba ahí. Lo atribuí a la emoción de su nuevo juguete y pensé que probablemente estaba imaginando aventuras para Dolly, tejiendo historias en su cabeza como hacía a menudo. Sin embargo, algo me resultaba extraño.
No podía quitarme la sensación de que los ojos cosidos de la muñeca me observaban, incluso mientras conducía, vislumbrándola por el espejo retrovisor. Y aunque mi hija estaba callada, había una especie de tensión en el coche, un silencio que parecía instalarse como un escalofrío. Entramos en el garage y miré a mi hija, que seguía sosteniendo a Dolly, con los dedos entrelazados en la suave mano de tela de la muñeca. Me miró con una sonrisa serena. «Le gusta mucho estar aquí, papá», susurró como si la propia Dolly se lo hubiera dicho. Las palabras me provocaron un escalofrío. Me dije que era una paranoia. Al fin y al cabo, no era más que una muñeca, un peluche barato y anticuado que había sobrado en una juguetería que no le importaba a nadie. Pero cuando entramos, no pude evitar la sensación de que aquel día nos habíamos traído algo más a casa. Algo que había estado esperando pacientemente en aquel rincón polvoriento, en una tienda olvidada llena de cosas deshechas. Y ahora había encontrado un nuevo lugar al cual pertenecer. En las semanas siguientes, el apego de mi hija por Dolly se convirtió en una obsesión. Al principio, mi mujer y yo pensamos que era adorable. Los niños tienen amigos imaginarios todo el tiempo, ¿cierto? Y si ella quería tratar a Dolly como su amiga especial, nos parecía bastante inofensivo. En cualquier momento podías encontrar a mi hija jugando con Dolly. Organizaba fiestas del té para las dos, colocando nuestra vajilla en pequeñas filas sobre su mesa de juego. Dolly siempre ocupaba el asiento de honor, sentada frente a mi hija, con sus ojos de botón mirando al frente y su extraña sonrisa cosida siempre presente. Cuando no eran fiestas del té, era la escuela. Mi hija ponía en fila a sus otros peluches, pero Dolly siempre estaba en primera fila, justo bajo su atenta mirada. La oía hablar con Dolly, a veces incluso regañarla en voz baja y seria, como si estuviera tratando con un alumno difícil. Hablaba con Dolly mientras veía la televisión, contándole todo lo que ocurría en la pantalla, como si la muñeca estuviera pendiente de cada palabra. Lo atribuimos a su vívida imaginación. Pero pronto, las cosas empezaron a parecer diferentes. Me di cuenta de que mi hija ya no tocaba ninguno de sus otros juguetes. Estaban esparcidos por su habitación, llenándose de polvo. Todo su mundo giraba en torno a Dolly. Una noche nos sentamos a cenar. Era la noche de los espaguetis, los favoritos de mi hija, y mi mujer se había esforzado al máximo. La llamamos a la mesa, esperando que dejara a Dolly como de costumbre. Pero esta noche entró en el comedor agarrando a Dolly por el brazo y la dejó con cuidado en la silla de al lado. ¿Puede Dolly también tomar un plato?, preguntó con una extraña insistencia en la voz. Mi mujer y yo intercambiamos una mirada incómoda. Nos encogimos de hombros y le seguimos la corriente, pensando que era solo una fase. Mi mujer puso un plato vacío delante de Dolly y le puso una cucharada de espaguetis con una sonrisa juguetona. Pero a nuestra hija se le desencajó la cara y se quedó mirando el plato vacío delante de Dolly. «Necesita comida de verdad, mamá», dijo con voz pequeña y dolida. «Cariño, tiene comida de mentira porque es una persona de mentira», le explicó mi mujer con suavidad, intentando llegar a un acuerdo. La expresión de mi hija se tornó oscura y enfadada, una expresión que nunca le habíamos visto antes. Su cara se sonrojó y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras gritaba: «¡No! Dolly no ha comido en décadas. ¡Tiene hambre!». Las palabras salieron en un gemido, crudo y lleno de una emoción desesperada y desgarradora que parecía tan fuera de lugar. Era como si estuviera suplicando por una persona real, viva, como si el hambre de Dolly fuera un hecho tangible e innegable. Agarró la muñeca y la acunó como si le hubiéramos hecho daño, con la cara roja de frustración y dolor. Cuando intentamos calmarla, empezó a patalear, a gritar, inconsolable. Se aferraba a Dolly con los nudillos blancos y su vocecita se alzaba en un grito frenético y gutural que nunca le habíamos oído antes. Al final, no tuvimos más remedio que levantarla y apartarla con cuidado del lado de Dolly. Se agitó y gritó mientras la llevábamos a su habitación, dejando a Dolly sola en la mesa de la cocina. Cuando cerré la puerta de su habitación,
Con el corazón aún palpitante por el arrebato, me encontré mirando al comedor. Ahí estaba sentada Dolly, con sus ojos de botón sin pestañear, su sonrisa torcida mirando al frente como si se burlara de mí. La habitación estaba en silencio, demasiado en silencio, y mientras estaba ahí, podría jurar que vi el más leve movimiento de la boca cosida de Dolly, un cambio sutil, como si estuviera sonriendo un poco más. Me lo sacudí y me obligué a reírme de lo absurdo que era. Solo era una muñeca, solo tela y relleno. Pero cuando apagué la luz de la cocina y dejé a Dolly en la oscuridad, no pude evitar la sensación de que, de algún modo, seguía observándome. Tardamos mucho en calmar a nuestra hija. Seguía moqueando, limpiándose la nariz y murmurando lo injusto que era que a Dolly no le hubieran dado comida. Se agarraba la pijama con los puños temblorosos de frustración y pena, diciendo que solo quería que Dolly fuera feliz. Mi mujer, siempre conciliadora, me dio un suave empujón. «Toma la muñeca, por favor», susurró mirando a nuestra hija. «Le ayudará a calmarse». Asentí con la cabeza y me dirigí de mala gana a la cocina, sintiendo que se me formaba un extraño nudo en el estómago. Al entrar en la habitación, un extraño escalofrío me recorrió la piel y me hizo detenerme en la puerta. Dolly no estaba donde la habíamos dejado. La habíamos colocado en la mesa, frente a su plato vacío, exactamente donde mi hija había insistido. Pero ahora estaba girada en su silla, con el cuerpo girando hacia el pasillo que llevaba a la habitación de mi hija. Sus ojos de botón parecían brillar en la penumbra y su sonrisa torcida parecía más afilada, más hambrienta. Sacudí la cabeza y deseché la inquietante sensación como un truco de luz. Solo era una muñeca. Tal vez la silla se había movido cuando mi hija se revolvió en el comedor y en medio del caos no me había dado cuenta. Tomé a Dolly con la tela fría contra mi piel y la llevé a la habitación de mi hija. Entré y en cuanto mi hija vio a Dolly en mis manos, se le iluminó la cara y sus ojos se abrieron de par en par de alivio y alegría. Se levantó de un salto, prácticamente lanzándose hacia mí para tomar su querida muñeca. La forma en que sostenía a Dolly era como si se reencontrara con una amiga de verdad, alguien de quien había estado separada toda la vida. «Gracias, papá», susurró, abrazando a Dolly con fuerza y apretando la mejilla contra la cara de ojos saltones de la muñeca. Mi mujer se sentó a su lado en la cama y le pasó los dedos por el pelo, tranquilizándola. Cuando la tensión de la habitación se desvaneció, mi hija murmuró algo, apenas un suspiro. «¿Qué has dicho, cariño?», le pregunté, acercándome más. Levantó la vista hacia mí, con el rostro suave y sereno, y lo repitió con voz clara. «Dolly está llena ahora». Me recorrió un escalofrío, pero antes de que pudiera pensar demasiado en ello, esbozó una sonrisa, recuperando su habitual energía juguetona. «¿Puedo ver la tele ahora?». Mi mujer me lanzó una mirada confusa, pero enseguida recuperó la compostura. «Después de cenar, ¿vale?». Nuestra hija asintió y regresó feliz al comedor para terminar su comida. No preguntó por la comida de Dolly, no protestó ni insistió en poner un plato más. Comió sin rechistar, charlando de vez en cuando sobre sus dibujos animados favoritos. El extraño arrebato por Dolly parecía olvidado, casi como si no hubiera ocurrido. Después de cenar, se dirigió al salón y se sentó frente al televisor, con Dolly a su lado y sus pequeñas manos alrededor de la muñeca. Intercambiamos miradas cautelosas, pero ninguno de los dos se atrevió a formular las preguntas que nos rondaban por la cabeza. La tranquilidad había vuelto a la casa como si no hubiera ocurrido nada extraño. Aquella noche no hubo más murmullos sobre el hambre de Dolly, ni más arrebatos, ni peticiones de platos extras en la mesa. Mi mujer y yo, que no sabíamos qué pensar, decidimos dejarlo pasar. Pasara lo que pasara, nuestra hija estaba tranquila, incluso feliz. Y si Dolly tenía algo que ver con eso, bueno, no íbamos a discutir con una ganadora. Esa noche, después de meter a nuestra hija en la cama y limpiar la cocina, mi mujer y yo nos sentamos juntos a la mesa del comedor, reflexionando sobre los extraños sucesos de la noche.
Ya tiene 8 años, dijo mi mujer en voz baja, como si no quisiera arriesgarse a que nuestra hija la oyera, aunque su habitación estaba en la otra punta de la casa. ¿No es un poco mayor para fingir que una muñeca es... bueno, real? Asentí frotándome las sienes. Estaba pensando lo mismo. Ya lo había hecho antes, pero cuando era muy pequeña, 2 o 3 años quizá, e incluso entonces no era tan intensa. Ambos habíamos notado que su comportamiento con Dolly era diferente de sus vuelos habituales de imaginación. A esa edad había tenido algunos amigos imaginarios, nada que nos preocupara. Hablaba con sus peluches, representaba situaciones. Era algo normal. Pero ahora, con Dolly, su comportamiento parecía ferviente, como si Dolly no fuera solo una muñeca que le gustaba, sino algo esencial, casi sagrado para ella. Podríamos quizá quitarle la muñeca, sugerí sin que me gustara la idea ni siquiera al decirlo. Mi mujer negó con la cabeza. Si nos llevamos a Dolly se pondría inconsolable, y sinceramente no quiero otro arrebato como el de esta noche. Tendríamos que manejarla con cuidado. Tras unos minutos de idas y venidas, ideamos un plan. Iríamos retirando a Dolly poco a poco. Engancharíamos a nuestra hija a algo nuevo, un juguete divertido o un set de juegos al que no pudiera resistirse. Y una vez que hubiera perdido el interés por Dolly, se la quitaríamos discretamente mientras estuviera en el colegio. Pero este plan era más difícil de ejecutar de lo que pensábamos. Nos pasamos la semana siguiente recorriendo las tiendas en busca de los últimos juguetes, algo que normalmente evitábamos dado nuestro estilo de vida de tiendas de segunda mano. Compramos muñecas con accesorios, juegos elaborados, kits de construcción, cualquier cosa que pensáramos que podría llamar su atención. Pensamos que por una vez gastaríamos un dineral si con ello conseguíamos tenerla contenta y alejada de Dolly. Sin embargo, trajéramos lo que trajéramos, apenas miraba los juguetes nuevos. Su entusiasmo era tibio, en el mejor de los casos. Desenvolvía el juguete nuevo, lo inspeccionaba con un educado interés y luego, inevitablemente, volvía a donde Dolly la estaba esperando. Mi mujer y yo lo intentamos todo. Incluso trajimos a casa un nuevo juego de mesa, con la esperanza de que fuera algo a lo que pudiéramos jugar juntos en familia. Pero Dolly siempre estaba ahí, metida bajo el brazo de mi hija o sentada a su lado. Una compañera silenciosa con sus ojos de botón y su sonrisa cosida, observándonos desde el otro lado de la mesa. Finalmente, en un último esfuerzo, le compramos una tableta. Pensamos que con todos los juegos educativos, aplicaciones de dibujo y videos a su alcance, seguramente estaría pegada a ella como la mayoría de los niños de su edad. Pero apenas le echó un vistazo. «Gracias, mamá y papá», dijo cuando se la dimos, pero había algo distante en sus ojos. Sostenía a Dolly cerca, casi de forma protectora, y su pulgar trazaba la diminuta mano de la muñeca. «Pero a Dolly no le gustan las tabletas». Las palabras, aunque bastante inocentes, me produjeron un escalofrío. Era como si no hablara por sí misma, sino en nombre de la muñeca, como si Dolly tuviera voz, opinión y preferencias. Mi mujer y yo intercambiamos miradas de preocupación. Lo habíamos intentado todo y parecía que el apego de nuestra hija a Dolly no hacía más que aumentar. Apenas tocaba los juguetes nuevos que permanecían intactos en su habitación, algunos incluso aún en sus cajas acumulando polvo. Con el corazón encogido, decidimos seguir adelante con nuestro plan original. Esperaríamos a que estuviera en el colegio. Perderíamos a Dolly de vista y esperaríamos que, con suficientes distracciones nuevas a su alrededor, encontrara algo más a lo que aferrarse. Los dos sentimos una punzada de culpabilidad al ver la alegría que le producía a Dolly, la forma en que se le iluminaba la cara cuando sostenía la muñeca. Nos resultaba difícil imaginar que se la quitáramos, pero nuestra preocupación por su bienestar tenía más peso que todo lo demás. Así que esperamos, aguardando el momento oportuno, con la esperanza de que, en ausencia de Dolly, nuestra hija se fijara en otro juguete. Pero en el fondo, tenía la sensación de que esto no iría tan bien como esperábamos.
La noche antes de poner en marcha nuestro plan, tuve un sueño de lo más extraño. Al menos, creo que fue un sueño. Estaba tumbado en la cama, mirando al techo, cuando sentí un escalofrío. Sentí como si algo nos observara, algo frío y paciente. No quería mirar, pero de la forma en que te obligan los sueños, sentí que mis ojos se desviaban hacia el extremo de la cama. Ahí, justo en el límite de mi visión, estaba Dolly. Estaba de pie, inmóvil, con sus ojos de botón fijos en mí. No podía distinguir ningún detalle, solo su silueta sombría, una figura que esperaba en silencio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cada vez que intentaba girar la cabeza para mirarla directamente, se desvanecía y volvía a desaparecer. Cuando me desperté, el corazón me latía con fuerza y tenía la piel húmeda del sudor frío. Me lo sacudí, tratando de convencerme de que solo era el estrés de las últimas semanas. Esa mañana, como estaba previsto, mi mujer llevó a nuestra hija al colegio y la distrajo prometiéndole un nuevo juego al que jugarían juntas esa tarde. Cuando se fueron, la casa se quedó anormalmente quieta, con un silencio pesado que parecía oprimirme la piel. Respiré hondo y me dirigí a la habitación de mi hija, donde Dolly descansaba en su cama. Al tomarla, me sentí extraño, como si estuviera sosteniendo algo más que una muñeca. Evité mirar aquellos ojos de botón y me dirigí rápidamente a la despensa. La metí en la esquina superior trasera, donde a mi hija no se le ocurriría mirar, y la coloqué cuidadosamente detrás de una pila de conservas. Como era de esperar, cuando mi hija llegó a casa y vio que Dolly había desaparecido, se desató el infierno. La rabieta no se parecía a nada que hubiera visto antes. Irrumpió por toda la casa, gritando, tirando cosas, exigiendo que le devolviéramos a Dolly. Era como si estuviera poseída por una rabia incontenible. Su pequeño rostro se retorcía en una expresión que era a la vez desconsolada y furiosa. Mi mujer y yo intentamos calmarla, razonar con ella, pero no nos escuchaba. ¿Dónde está Dolly?, gritó con la voz ronca de tanto llorar. Te arrepentirás de esto. Dolly te va a hacer daño. Hará que te arrepientas. ¡Devuélvemela! Sus palabras dejaron un escalofrío corriendo por mis venas. No era nuestra hija la que hablaba. No era la niña dulce y gentil que habíamos criado. Siempre había sido educada, de voz suave. Nunca había tenido rabietas ni había levantado mucho la voz. Pero ahora parecía casi salvaje. Sus ojos desorbitados con una intensidad que era desconcertante. La rabieta se prolongó durante horas, con los gritos de nuestra hija resonando por toda la casa, hasta que finalmente se agotó. Con la voz en carne viva y todas las lágrimas derramadas, se desplomó en el sofá, exhausta y medio dormida. Mi mujer y yo nos sentamos cerca, compartiendo miradas agotadas y preocupadas, con la sensación de haber cometido un terrible error, pero incapaces de dar marcha atrás en nuestra decisión. Cuando estuvimos seguros de que estaba dormida, la llevamos a su cama, la acostamos con cuidado y encendimos su luz de noche. Le dimos las buenas noches con un suave murmullo, aunque nos aseguramos de no despertarla. Pensamos que lo peor había pasado por esta noche, que habíamos capeado el temporal y que por fin podríamos respirar, pero cuando volvimos al salón, sentí un escalofrío que me punzó la nuca. Mi corazón se desplomó cuando la vi. Ahí, sentada en el sofá, en el mismo lugar donde mi hija acababa de dormir, estaba Dolly. Estaba sentada, con los ojos de botón fijos hacia adelante y una sonrisa demasiado amplia, demasiado cómplice. Nos quedamos paralizados, mirándola en un silencio atónito. Ninguno de los dos había tocado la muñeca desde que la escondí en la despensa. Era imposible que hubiera vuelto sola al salón. Mi mujer alargó la mano, temblorosa, como si quisiera tomar a Dolly, pero luego se lo pensó mejor y retiró la mano, rodeándose con los brazos. Sentí que las palabras que quería decir se me quedaban atascadas en la garganta. En lugar de eso, avancé despacio, como si me acercara a algo peligroso, y tomé a Dolly entre mis manos, con su tela fría y de alguna manera más pesada que antes. Tuve cuidado de no mirarla demasiado de cerca, temiendo que si miraba aquellos ojos de botón durante demasiado tiempo,
vería algo que no podría ocultar. La llevé de vuelta a la despensa y la volví a meter en un rincón, esta vez amontonando más latas delante de ella, apretándolas con fuerza para asegurarme de que no se moviera. Salí de la despensa y cerré la puerta tras de mí. Cuando volví al salón, mi mujer seguía ahí de pie, con la cara pálida. No dijimos ni una palabra. Nos quedamos sentados en silencio, con el peso de aquella sonrisa vacía y cosida persistiendo en la habitación. Y mientras estábamos ahí sentados, me encontré pensando en las palabras de mi hija, su advertencia resonando en mi mente. Dolly te hará daño, hará que te arrepientas. Mi mujer y yo nos sentamos en el sofá, mirándonos fijamente, con el corazón latiéndonos en el pecho al darnos cuenta de que ninguno de los dos había movido a Dolly de su escondite en la despensa. Ambos sabíamos que tampoco podía haber sido nuestra hija. Había estado dormida todo el tiempo. Y sin embargo, ahí estaba Dolly, sentada en el lugar exacto donde nuestra hija se había quedado dormida en el sofá, como si lo hubiera reclamado como suyo. «Esto es demasiado», susurró mi mujer con voz temblorosa. «Ya no quiero esa muñeca en casa. Por favor, deshazte de ella». Me miró con ojos suplicantes y no podía culparla. Cada parte lógica de mí quería descartar lo que estaba sucediendo. Pero esa sensación, ese escalofrío persistente que me recorría la espina dorsal, me decía que lo mejor era escuchar. Tampoco quería a Dolly aquí. Fuera lo que fuese, tenía que terminar. Tomé a Dolly en brazos, sintiendo de nuevo esa pesadez antinatural en ella, como si casi me estuviera tirando hacia atrás, como si la muñeca no quisiera marcharse. Ignoré la forma en que su sonrisa cosida parecía estirarse un poco más cuando me volví hacia la puerta, diciéndome a mí mismo que solo era un truco de mi mente cansada, que tenía que sacarla de ahí. Afuera, la mañana estaba inquietantemente silenciosa. El contenedor comunitario se encontraba en el extremo del solar y me dirigí hacia él, agarrando a Dolly con fuerza. Cada paso me parecía más difícil que el anterior. Un peso, como de dedos helados, parecía envolverme los hombros. Zarcillos de terror arañándome el pecho. Era ridículo, sabía que solo era una muñeca, pero sentía como si algo me susurrara al oído, instándome a detenerme, a darme la vuelta, que volviera a llevar a Dolly adentro. Me lo sacudí y me obligué a seguir caminando. Cuando llegué al contenedor, abrí la tapa de un tirón y me quedé mirando el vacío oscuro y apestoso que había debajo. Con una mueca, arrojé a Dolly adentro. Oí el ruido sordo que hizo al tocar el fondo y cerré la pesada tapa con una sensación de finalidad. Mientras volví a la casa, una pequeña pero persistente voz en mi mente me susurraba que esto no había terminado, pero lo rechacé, pensando que habíamos hecho lo correcto. Dolly se había ido. Nuestra hija estaría triste, pero con el tiempo lo superaría. A la mañana siguiente, cuando nuestra hija se despertó, sus ojos recorrieron la habitación, buscando, y enseguida se dio cuenta de que Dolly había desaparecido. Se le desencajó la cara y me miró con los ojos nublados por la desesperación. Pero esta vez era diferente. Era como si algo en ella comprendiera, se resignara y le doliera. No hizo ninguna rabieta. No gritó ni exigió que le devolvieran a Dolly. Se limitó a suspirar con los ojos caídos y a prepararse para ir al colegio con una especie de tristeza derrotada. «Prométeme que te portarás bien, ¿vale?», le dije, apartándole el pelo de la cara mientras se sentaba a la mesa del desayuno. Asintió con la cabeza, aunque su mirada estaba fija en algún lugar lejano, en algún lugar que no pude seguir. Cuando la subimos al autobús y mi mujer se fue a trabajar, por fin pude relajarme. Tal vez lo habíamos conseguido, pensé. Quizá por fin habíamos ganado la batalla. Me preparé un café, me instalé en mi despacho y encendí el portátil, con la intención de trabajar un poco en la tranquilidad de la casa. El zumbido familiar de la computadora y la rutina de entrar en correos electrónicos y archivos me resultaban reconfortantes, cotidianos. Me dejé llevar.
ignorando los recuerdos de los últimos días, tratando de abrazar la calma. Pero entonces, justo cuando me estaba acomodando, lo oí. Un crujido suave y prolongado, como si alguien empujara lentamente la puerta para abrirla. Se me heló el corazón. Levanté la vista de la pantalla y miré hacia la puerta. Estaba abierta, aunque recordaba haberla cerrado al sentarme. ¿Hola? Llamé, mi voz apenas más que un susurro, esforzándome por escuchar algún sonido o cambio. Nada. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras me levantaba lentamente, con los ojos clavados en la estrecha rendija de la puerta, como si esperara que algo apareciera ahí. Avancé con cautela y estiré la mano para abrir más la puerta, con la respiración entrecortada. Y entonces la vi. Ahí, sentada, justo fuera de mi despacho, estaba Dolly. Estaba apoyada en el pasillo, con sus ojos de botón fijos en la puerta y la cabeza ligeramente inclinada, como si me estuviera estudiando. Aquella sonrisa cosida, más amplia de lo que recordaba, se curvaba en una expresión casi triunfante. Retrocedí a trompicones, sintiendo que se me retorcía el estómago al darme cuenta de lo terrible que era. La había abandonado, la había visto caer al fondo de aquel contenedor, pero aquí estaba, de vuelta en mi casa, esperando, como si nunca se hubiera ido. Dolly estaba sentada, cubierta de suciedad, mugre y trozos de basura pegados en su vestido negro, con sus ojos de botón fijos en mí. Por un momento, solo pude mirar, paralizado por la incredulidad y el miedo. Di un paso atrás, sin fijarme en la pared hasta que mis hombros chocaron contra ella. La había tirado a la basura, la había visto en el fondo de aquel contenedor. Y sin embargo, aquí estaba, sentada en el suelo del pasillo, sucia y de algún modo más siniestra que nunca. Entonces, antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, Dolly empezó a levantarse. Su pequeño cuerpo se elevó en el aire, flotando justo por encima del suelo. El aire era denso, casi eléctrico, como si toda la casa contuviera la respiración. No podía moverme, no podía respirar. Entonces, de repente, una serie de imágenes pasaron por mi mente. Visiones terribles y retorcidas llenaron mi cabeza. Rostros que gritaban, bosques oscuros y enmarañados y una sensación de pavor inminente e ineludible. El mundo que me rodeaba parecía desvanecerse, engullido por las sombras. La vista se me nubló y al instante siguiente ya no estaba en el pasillo. Me encontraba en un bosque, en una oscuridad densa y sofocante que me presionaba desde todas partes. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras corría, con las piernas bombeando a través de la espesa maleza. Mis pies tropezaban con raíces y rocas, y mis pulmones ardían mientras jadeaba en busca de aire. Era como estar en el interior de la peor de las pesadillas, pero el terror era demasiado real, demasiado agudo para considerarlo una mera fantasía. Algo me perseguía. Eché un vistazo por encima del hombro y se me heló la sangre. Una enorme bestia, imponente y monstruosa, corría entre las sombras, con movimientos fluidos pero antinaturales, como si sus articulaciones apenas se sostuvieran. Parecía un lobo, pero más grande que cualquier otro lobo que hubiera visto, con unas fauces abiertas que se extendían grotescamente por su cara, casi como si apenas estuvieran unidas por una delgada bisagra de la mandíbula. Sus ojos ardían de un rojo brillante e inquietante, como botones gemelos cosidos en lo más profundo del cráneo, y su cuerpo estaba sujeto con hilos gruesos y deshilachados, lo que le daba un aspecto retorcido y cosido que me recordaba horriblemente a Dolly. La bestia soltó un gruñido, y el sonido era como 1000 voces, gutural e inhumano. Tropecé, mis piernas se dieron y caí al suelo del bosque. El rancio olor a podredumbre llenaba el aire mientras la criatura se cernía sobre mí, con su aliento caliente y fétido bañándome la cara. Era como contemplar el rostro de una pesadilla hecha realidad, una visión de terror puro y sin filtros. Intenté levantarme, correr, pero la bestia era demasiado rápida. Bajó la enorme cabeza,
mostrando hileras de dientes dentados y amarillentos, cada uno tan afilado como una daga. Apoyé los brazos contra sus fauces, desesperado por contenerla, pero la bestia era imposiblemente fuerte. De su boca goteaba un licor negro y aceitoso que me salpicaba los brazos y el pecho. El hedor casi me asfixiaba. ¡Esto no es real!, grité con la voz quebrada por la desesperación. ¡Déjenme en paz! Pero los brillantes ojos de la criatura se entrecerraron y sentí un peso aplastante cuando se abalanzó sobre mí. Sus dientes se clavaron en mi hombro y una oleada de agonía me desgarró el cuerpo. Grité, el dolor agudo y frío, un fuego crudo que se extendía por mis venas. Podía sentir sus dientes desgarrándome, sentir el calor resbaladizo de la sangre al derramarse por mi costado. Con una oleada de energía frenética, levanté la rodilla y golpeé contra el pecho de la bestia, tratando de empujarla hacia atrás, pero apenas se movió. Las fauces de la criatura se retorcieron, con una sonrisa enfermiza y retorcida, y sus ojos brillaron con algo casi juguetón. ¡Despierta! ¡Despierta!, grité con toda mi mente concentrada en liberarme de esta pesadilla. Estaba atrapado, lo sabía, pero no podía rendirme. Las imágenes de mi hija, mi esposa, pasaron ante mis ojos, llenándome de una feroz determinación. No podía dejar que esta cosa ganara. No podía dejar que me retuviera aquí. Con un último grito, empujé a la criatura, empleando todas mis fuerzas en un último empujón desesperado. Me dolía el cuerpo y sentía que la mente se me astillaba. Pero me concentré en ellos, en mi familia, en volver con ellos. El agarre de la criatura se aflojó, aunque solo un poco, y arañé el suelo, clavando los dedos en la tierra mientras luchaba por liberarme. Seguí luchando, aferrándome a esa pequeña y obstinada chispa de esperanza. Y entonces, con un destello repentino y cegador, el bosque desapareció. Volví al pasillo y Dolly yacía sin vida en el suelo delante de mí. La cabeza me daba vueltas, aún atrapada entre el bosque de pesadilla y la realidad. Pero una sensación atravesó la niebla, un dolor punzante en el pecho. Me llevé la mano al pecho y sentí el extraño calor que irradiaba por debajo de la camisa. Con manos temblorosas, me quité la camisa por encima de la cabeza y miré hacia abajo. Mi piel estaba marcada con cicatrices gruesas y dentadas, pálidas y retorcidas, como si llevaran ahí años. Trazaban el lugar donde la bestia me había hincado el diente. Un brutal recordatorio de lo que acababa de soportar, o quizá de sobrevivir. Miré a Dolly. Sus ojos de botón me miraban inexpresivos. Su cara estaba llena de esa inquietante sonrisa cosida. La rabia bullía en mi interior, superando la confusión y el horror de lo que acababa de ocurrir. Ya era suficiente. Esta muñeca se había colado en mi vida, en la mente de mi hija, y no podía permitir que siguiera atormentándonos. Sin pensarlo dos veces, la tomé en brazos y me dirigí al garage. Tomé una lata de queroseno, casi derramándola en mi apresuramiento, y cogí una caja de cerillos que guardábamos para las hogueras familiares en el patio trasero. Hoy tendríamos un fuego de otro tipo. El patio estaba en silencio, casi demasiado. Mientras me dirigía a la hoguera, metí a Dolly, cuyo cuerpo blando se arrugó contra la rejilla, y la rodeé con unos trozos de periódico viejo. La cara de la muñeca me miraba fijamente, con una mirada casi suplicante en sus ojos de botón. Y entonces, de la nada, sentí ansiedad. Un sentimiento persistente y enfermizo me carcomía. Una vocecita en mi cabeza me rogaba que parara, como si estuviera a punto de destruir algo importante, algo que debería apreciar. Era absurdo, pero la sensación era casi abrumadora, como si la propia Dolly se metiera en mi mente, susurrándome, haciéndome dudar. No, me dije, no es nada, solo es una muñeca. Me sacudí la duda y me obligué a mantener las manos firmes mientras desenroscaba el tapón de queroseno y la rociaba, observando cómo el líquido empapaba la tela, oscureciendo el vestido negro y enmarañando su pelo enmarañado. Con un último suspiro, encendí una cerilla y, sin dudarlo más, la arrojé adentro.
Las llamas cobraron vida, pero en lugar del rojo y el naranja habituales, parpadearon con un extraño púrpura oscuro, lamiendo el cuerpo de Dolly con un brillo de otro mundo. Observé, paralizado, cómo su rostro parecía contorsionarse entre las llamas, sus ojos de botón ligeramente saltones, su sonrisa retorciéndose como si estuviera viva, luchando contra el abrazo del fuego. Pero yo me mantuve firme, clavado en el sitio, decidido a mirar hasta que no quedaran más que cenizas. Me senté junto a la hoguera, ignorando los urgentes pitidos de los correos electrónicos del trabajo y las notificaciones de mi portátil que seguía dentro. Nada de eso me importaba. Ahora mismo no. Me quedé ahí, vigilando hasta que la muñeca no fue más que restos carbonizados y las llamas púrpuras se convirtieron en brasas humeantes. Horas más tarde, cuando llegó la hora de recoger a mi hija del colegio, por fin me levanté, sintiendo una extraña mezcla de alivio y agotamiento. Dolly había desaparecido. No era más que un montón quemado, pero las cicatrices de mi pecho hormigueaban, recordándome la pesadilla de la que no podía liberarme. Esa tarde, cuando recogí a mi hija del colegio, vino corriendo hacia mí, con la cara iluminada por esa sonrisa familiar y reconfortante. Era como si las últimas semanas, las rabietas, los arrebatos, la extraña fijación por Dolly nunca hubieran ocurrido. Me rodeó la cintura con sus brazos y su voz bullía de emoción. «Papi, ¿adivina qué? He sacado una estrella de oro en el examen de ortografía y hoy hemos hecho animales de plastilina. El mío es un conejito. Mañana te lo enseñaré en la casa». La abracé y sentí que se me quitaba un peso de encima. Era como tener a mi niña de vuelta. La niña brillante y feliz que había conocido antes de que Dolly llegara a nuestras vidas. La oscuridad que se había cernido sobre ella parecía haberse desvanecido, sin dejar rastro ni sombras persistentes. No preguntó por Dolly, ni siquiera pareció darse cuenta de que la muñeca había desaparecido. Aquella noche, cuando nos sentamos a cenar, charló sobre su día, contándonos todos los pequeños detalles que nos habíamos perdido, y su risa llenó la casa de un calor que había estado ausente durante demasiado tiempo. Mi mujer y yo intercambiamos miradas de alivio, permitiéndonos creer por fin que todo había terminado. Más tarde, cuando nuestra hija se durmió, se lo conté todo a mi mujer. La pesadilla en el bosque, las cicatrices en mi pecho, la forma en que Dolly había estado tirada en el pasillo, sucia y de alguna manera esperando. Le expliqué cómo la había llevado a la hoguera, cómo había visto arder a la muñeca con aquellas extrañas llamas moradas, quedándome ahí hasta estar seguro de que había desaparecido hasta el último trazo de ellas. Mi mujer me escuchó, con una expresión que pasaba del asombro a la incredulidad. Me di cuenta de que era escéptica, ¿y quién podría culparla? No estaba seguro de creérmelo si no lo hubiera visto de primera mano. Pero al final, me apretó la mano y sus labios se curvaron en una suave sonrisa. «Bueno, real o no», me dijo, «me alegro de que esa cosa se haya ido. Nuestra hija ha vuelto y eso es lo que importa». Asentí, sintiendo que las cicatrices del pecho me picaban ligeramente bajo la camisa, algo que siempre me recordaría la pesadilla que había vivido. Pero cuando miré hacia el pasillo, oyendo la suave respiración de mi hija desde su habitación, supe que por fin estábamos a salvo. Dolly se había ido, nuestra hija era libre y por primera vez en semanas, nuestra casa volvía a ser nuestra casa. Y así termina esta historia que seguramente los dejó temblando de miedo. Te esperamos la próxima noche de terror, donde tienes una cita con el narrador de la oscuridad. Recuerda suscribirte, dejar un aterrador like y compartir con las personas que gusten de las narraciones de horror. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.